Listo, ahora sí. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Esto es El Quinto Poder. Esta que habla y les saluda se llama Led. Y bueno, esta noche vamos a estar platicando con el maestro Pablo Martínez Gómez. Él es contador público titulado por la ESCA. Lick, si le pone mute a la transmisión va a estar excelente, porque me escucho en su audio. Ahí en la transmisión tiene un icono como de volumen. Si le pone silencio, será excelente. Y bueno, les decía, él es contador público titulado por la ESCA, unidad de PEPAN del Instituto Politécnico Nacional. Es abogado, además egresado por el Centro de Estudios Universitarios Arcos acá en Puerto Vallarta, y además maestro en Derecho Fiscal, bueno, en Fiscal, porque la maestría es en Fiscal, por la Universidad del Valle de Atemajac. Y déjeme paro cuando digo Universidad del Valle de Atemajac. Muy buenas noches, maestro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leti, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Tanto adorno para un ciudadano común y corriente como todos ustedes que pagan impuestos. Los que pagan impuestos, Lick. Bueno, agradecerle, antes que de irnos a otra cuestión, agradecerle su tiempo para estar con nosotros esta noche, y a quienes están ahí en la sala del chat que empiecen a hacer sus preguntas, porque pues no siempre tenemos la posibilidad de tener un especialista en la materia, y sobre todo porque bueno, ya estamos en abril, el 30 de abril, me lo confirmaba usted, me lo corregía usted, me corregía la plana, 30 de abril es el día último que tenemos para rendir la declaración anual las personas físicas. Y bueno, con eso quiero comenzar, Lick. ¿Qué onda con los impuestos? Efectivamente, como usted bien menciona, el 30 de abril vence el plazo para la presentación de la declaración anual de las personas físicas. Como siempre, el gobierno con sus bromitas, ¿verdad? Cae el 30 de abril, Día del Niño, el día que debemos de estar con los hijos festejándolo, pues nos hacen la broma los contadores de que ese día precisamente sea el término para que venza la declaración anual, ¿verdad? Y bueno, ya que comenta en cuestión de los impuestos, quiero hacerles el comentario de que esta declaración, así como apenas acabamos de salir de la declaración de las personas morales que venció el 31 de marzo, bueno, esta está venciendo ahora el 30 de abril para las personas físicas, ¿verdad? Quiero hacerles llegar que, bueno, este tipo de contribuciones o este tipo de personas físicas están obligadas a pagar 3 tipos de impuestos: ICR, impuesto sobre la renta, el IETU, impuesto empresarial tasa única, y bueno, el IVA, ¿verdad? Por ahí decían, o alguna vez escuché a un maestro que decía que nadie nos salvamos de la muerte y de pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, imagínese a qué tanto estamos obligados, y encima de eso, bueno, la propia Constitución así lo estipula en su artículo 31, fracción cuarta, de la obligación de los mexicanos, ¿verdad? Contribuir para el gasto público. Pues no sé, Leti, usted pone las pautas, sigo hablando de cuestión de los impuestos para darles algunos tips a la gente que nos está escuchando de cómo poder sacrificar al erario público para beneficio de nosotros. Por ahí dicen que entre más especialistas en derecho fiscal aumenta más la evasión fiscal. Yo digo que no es verdad esto, ¿verdad? Es simple y sencillamente que el gobierno se opone a que nosotros como ciudadanos nos preparemos para contribuir. Y entre más ignorancia, pues bueno, más impuestos, ¿verdad? Más diezmos para la iglesia, más contribuciones para el gobierno, más grasa burocrática. Por ahí recuerden que el 77%, 80% es nómina de gobierno municipal, nómina de gobierno federal y nómina de gobierno estatal, ¿verdad? Entonces, a mayor especialistas en esta área, menor contribución por parte de los gobiernos. Es decir, debemos de prepararnos para contribuir con lo justo. Yo no digo que estoy de acuerdo con la evasión fiscal, yo digo que hay que prepararnos, seamos ciudadanos comunes y corrientes, para contribuir con lo justo. Leti, ¿cómo ve?
Exactamente, eso es lo que le iba a comentar. Finalmente, no estamos en contra de la paga de los impuestos, es nuestra obligación constitucional y además, bueno, en la medida de que nosotros cumplamos con el Estado, podemos exigirle al Estado que cumpla con nosotros. Sin embargo, pues bueno, hay que procurar pagar lo justo. Hay que pagar lo justo y después de pagar, bueno, ya vendrán los reclamos, las exigencias sobre todo de que nuestros impuestos se destinen a lo que deben destinarse. Pero bueno, vamos a hablar de esta primera parte del pago de los impuestos. Nos decía, son tres los impuestos que pagan las personas físicas, pero ¿quiénes son las personas físicas? Sí, las personas físicas, vamos a considerar primero todos aquellos trabajadores que están bajo un servicio personal subordinado, es decir, que tienen un patrón, ¿verdad? Que tienen la figura de trabajadores y que tienen la figura de patrón. Son personas físicas, sueldos y salarios. Hablamos de aquellos que rentan casas. Vamos a hablar en un lenguaje muy muy sencillo, porque el lenguaje fiscal es un marasmo de terminología. Entonces, todos aquellos que tengan una casita, una casa, están obligados a pagar el impuesto. Todos aquellos que tengan una relación subordinada, o sean trabajadores, están obligados a pagar impuesto, ¿sí? Hacer esa declaración anual, pero en estricto sentido, hablando de los sueldos y salarios, siempre y cuando exceda de los 400,000 pesos al año, ¿sí? Están obligados a presentar la declaración anual, ¿sí? En tratándose del arrendamiento, es decir, los que rentan casa habitación, están obligados a presentar la declaración anual. Los servicios profesionales, es decir, si yo soy un médico, un doctor, un contador, un abogado, estoy obligado a hacer mi declaración de impuestos. Si yo tengo una tienda que facture, ¿verdad? Hablo, por ejemplo, de una refaccionaria, por ejemplo, una lavandería, que no sean los famosos pequeños contribuyentes, también están obligados a la declaración del impuesto anual, ¿sí? A llenar su declaración anual. Aquellos que obtengan un premio, aquellos que obtengan una donación, aquellos que obtengan una herencia, todas estas personas caen dentro de la persona física obligada a pagar impuestos. Okay. ¿Sí? Perfectísimo. Continúo. Entonces, las personas físicas son todos los ciudadanos que tengan algún ingreso, ¿sí? Ahora, este ingreso definitivamente, cuando se contribuye de esta forma, sobre la base de un ingreso real, digámoslo así, sobre la base de si gané arriba de los 400,000 pesos, créanmelo que son impuestos elevadísimos que fluyen alrededor del 28%, ¿eh? Entonces, ¿qué debemos hacer? Mira, Leti, por ahí, los que están escuchando el programa, creo que el hablarles de que son deducciones y que son gastos y que, mira, le voy a dar la clave y creo que con esto la mayoría de los ciberescuchas se van a ir muy contentos, porque siempre me preguntan, oye, Pablo, ¿el gasto que le doy a mi mujer es deducible? Uh-huh. Entonces, la pregunta es si es deducible. A ver. Estamos hablando de una familia mexicana, ¿sí? Es correcto. Un trabajador, vamos a ponerlo específicamente, un doctor, ¿sí? Es un profesionista, obtiene ingresos, pero el profesionista está casado con una mujer, una mujer, no nos metamos en rollos. Y ella pues se dedica a las labores de la casa y él pues quincenalmente, semanal, diario le da su lanita. ¿Esa lana que le da a su mujer la puede deducir de los impuestos? Claro, Leti, totalmente se puede hacer deducible. No deducible, sí es deducible dentro de las fracciones que regulan nuestra propia ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Siempre se oye de forma irrisoria esto, pero ¿cuánto le damos a la mujer? Yo creo que si hiciéramos un presupuesto o hiciéramos un ejercicio de los ingresos que gana, por ejemplo, un abogado, un contador, de forma independiente, me voy a salir un poquito de los sueldos y salarios y ahorita voy a regresar. Pero, por ejemplo, un pintor, un abogado, un contador,
etcétera, este tipo de trabajadores independientes. Cuando le dan el gasto a la mujer, el gobierno les dice, ¿sabes qué? A mí no me importa si tienes 20 o 30 mujeres, ¿verdad? O si tienes una sola. Ese gasto que se le está dando a la mujer es totalmente deducible. ¿Qué requisitos se deben de tener, Leti? Ahí viene la parte de la estrategia. Digo, para aquellos que lo quieran comprobar, artículo 109, fracción 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde precisamente habla de los alimentos. Y los alimentos en materia de Código Civil Federal es ropa, vestido y calzado. ¿Qué debo de hacer? Conseguirse un especialista fiscal que le digan a él, oye, necesito que me hagas una demanda de carácter civil para que yo, a través de esa demanda, o incluso antes de que pudiera casarse esta persona, hacer cuánto es lo que se le va a dar a la esposa, cuánto es lo que se le va a dar incluso a la concubina. Un ejemplo muy claro, las pensiones son totalmente deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, si yo la llevo a un juez y le presento mi proyecto de demanda, ¿sí? De lo que yo voy a contribuir para el gasto familiar, y en el momento en que el juez diga, ok, se otorga, o sea, a través de una sentencia, diga el juez que ese proyecto que nosotros presentamos como gasto familiar, en el momento en que él diga se da lugar la sentencia, en ese momento nosotros podemos hacer deducible cuánto, lo que quieramos, Leti, ¿sí? Entonces, es un proyecto que hay que aterrizarlo con un abogado, es un proyecto que hay que hacerlo a través de una distribución patrimonial correcta, ¿sí? Es un proyecto que si, bueno, hablamos de una sola mujer, ¿sí? No se puede hacer deducible 2 veces el mismo gasto. Un proyecto incluso ante la concubina, ¿verdad? ¿Por qué no poderlo hacer? Entonces, ahí está, con esto creo que va a haber muchas inquietudes, porque definitivamente la mujer nunca nos va a dar una factura, ¿verdad? Siempre nos va a dar, nos va a pedir en el sentido de que es obligación también de contribuir con el gasto familiar. Tan es así que hoy déjeme decirle que el mismo SAT ha reconocido el matrimonio como una sociedad. Y tan es así que, bueno, el mismo código lo regula como una sociedad, ¿sí? Sí. Entonces, no hay ningún problema en cuanto al pago de ese, como lo conocemos de forma tan natural como el chivo, ¿verdad? Como el gasto de la casa, ¿sí? ¿Cuánto podemos meter? Lo que ustedes quieran, ¿sí? Nada más hay que saber hacer esta demanda, hay que hacer un proyecto familiar y, bueno, es totalmente deducible. Si por ahí hay contadores que nos están escuchando o abogados, pues bueno, que hagan sus puntos de vista o que opinen en ese sentido, ¿verdad? Okay. Entonces ya lo hemos llevado a cabo, ya lo hemos hecho, entonces no veo ningún problema. Mándale. No, interesante, la verdad es que finalmente, vaya, quienes alguna vez leímos la cuestión fiscal, pues sí las enumeramos, pero como que luego no las planteamos o no las ponemos ya en casos más comunes y bueno, pues efectivamente en ese sentido, vaya, ya nos explicó quiénes están obligados o quiénes son personas físicas para hacer el pago de los impuestos, qué impuestos pagar y bueno, siguiendo con los deducibles, qué tanto o qué otras cuestiones podemos deducir de los impuestos para hacer la carga fiscal más justa. Mira, Leti, hay algunos recovecos por ahí. Si no mal recuerdo, por ahí salió don Felipe Calderón en el año 2012. Ahora, ojo, estoy hablando, bueno, primero no quiero hacerlos un poquito bolas, pero bueno, el ingreso que percibe esta persona por sueldos, salarios, honorarios. Otra deducción, bueno, ya hablé de los alimentos, otra de las más recurrentes, los honorarios médicos y dentales, los gastos hospitalarios, es decir, si por ahí durante el ejercicio tuvieron por ahí algún gasto que sea derivado de un honorario médico, pues también es deducible, nada más que tengan mucho cuidado porque este honorario debe de tener la cédula profesional del médico o de las personas que se especializan en estas áreas, ¿verdad? Sobre todo en tratándose de gastos hospitalarios, ¿verdad? De las medicinas también son deducibles, pero siempre y cuando, ¿sí?, se hagan referencia dentro de esa factura que nos expide el médico con su cédula profesional, ¿verdad? El gobierno, Leti, es tan chistoso, tan gracioso en materia contributiva, que bueno,
por ahí saca que también los gastos funerales son deducibles, es decir, si ahorita yo estoy pagando mi cajita para morirme en un futuro, que es lo más natural, ¿sí? Lo voy a hacer deducible no ahorita, sino, ¿qué cree? Que hasta en el momento en que lo haga efectivo, es decir, hasta el día en que yo me muera, puedo hacer deducible ese gasto. Mientras, no lo puedo hacer deducible. Entonces, es muy gracioso el gobierno. Mi opinión en el área fiscal es que lo puedo hacer deducible en el momento en que se pague. ¿Sí? Es decir, si yo estoy pagando mes con mes, aquí en Vallarta se da mucho que demos abonos para pagar la cajita, para hacer todo nuestro paquetito, es totalmente deducible desde mi punto de vista y desde la opinión también de otros especialistas en fiscal, que es totalmente deducible al momento del pago, ¿sí? No esperar hasta que sucede el acontecimiento, porque bueno, pues ya voy a estar muerto, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me va a servir? ¿Verdad? Entonces, por ahí siempre les menciono que cualquier tipo de ingreso que obtengan, hay que manifestarlo ante el SAT, cualquiera. Es decir, si por ejemplo obtenemos un donativo, ¿sí? O una herencia, hay que manifestarlo ante el SAT, no hay que tener miedo, ¿sí? Quizás me oigo un poquito agresivo en el sentido, lo voy a decir, los máximos contribuyentes y que están contribuyendo con el gasto público, ¿sí? Son aquellos que tienen una actividad ilícita, ¿sí? Uh-huh. Lavado de dinero, para no darle vueltas, ¿sí? Uh-huh. Por eso se llama lavado de dinero, porque está contribuyendo para el gasto público. Y nosotros los contribuyentes comunes y corrientes le tenemos miedo a declarar al fisco, ¿sí? Entonces, hay que entrarle, hay que declarar, hay que hacer deducciones de todo, Leti. Es decir, si por ahí hay una servilleta que conseguimos que porque no hay una factura que nos quieran dar, pues bueno, hay que buscar la forma de cómo esa servilleta que nos dio en el restaurante Patito que fuimos a comer, ¿sí? Pues hay que buscar la forma de cómo hacerla deducible. El artículo 109, en tratándose de personas físicas de la ley del impuesto sobre la renta, es muy generoso. Hay que saberlo interpretar, hay que buscar cómo hacer una no deducción, convertirla en un deducible, ¿verdad? Entonces Una pregunta para amarrar. Exactamente qué es un deducible o la ley a qué se refiere como generalidad con deducible. Sé que es un impuesto para un costo que voy a literalmente deducir, restar de mi pago de impuestos, pero vaya, no como concepto, sino a qué se refiere o en qué nos quiso ayudar el legislador al establecer deducibles. Vaya, esa cuestión, para más o menos irnos como ampliando el campo de qué cuestiones son todas estas en las que usted nos dice hay que deducir todo. Bueno, pero ¿qué es todo o hasta dónde ese todo puedo yo, agarrarme de él? Mira, Leti, hay cuestiones, en concreto el 109, nos habla de una serie de deducciones o de deducibles de lo que resta el ingreso, y nos habla de una gama de deducciones o de deducibles para el efecto del impuesto sobre la renta. Entonces, hay que saberlas interpretar. Yo entiendo que a veces el ciudadano o una persona común, no pueda poder interpretar estas leyes. Uh-huh. Siempre busquen un especialista en esta área fiscal, donde quizás le van a tener que pagar, eso es indudable, no se puede negar esa parte, pero hay que saber interpretar estas cuestiones, hay que saberlas hacer llegar. Todo Leti, en el sentido estricto, es deducible. Es decir, si yo le compro galletas a mi perro, es deducible. Es decir, todo aquello que vaya en incrementar mi productividad, en generar ingreso, ¿sí? Es un principio genérico, incluso lo podemos llamar quizás marxista por la forma de su ideología de Carlos Marx, pero la ideología es tienes que generar, tienes que ser productivo, ¿sí? Luego entonces, pero también para ser productivo tienes que estar bien, tienes que buscar cómo capacitarte, cómo ser mejor día con día. Entonces, siguiendo este principio, ¿sí? Los legisladores pues de antemano limitan muchas cosas. ¿Dónde se va a tener uno que pelear? Pues definitivamente en los tribunales, Leti. El 109 es muy benevolente, pero también muy restrictivo, ¿sí? Es decir, vas a poder hacer deducible, vas a poder restar a tus ingresos
los gastos de funeral, pero hasta que te mueras, ¿sí? Vas a poder hacer deducible los gastos médicos solamente de tus ascendientes en línea recta, ¿sí? Es decir, lo va limitando. Vas a poder hacer deducibles hasta 22,000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿por qué te limita? ¿Por qué a nosotros, los ciudadanos que no estamos dentro de un congreso, nos limitan? ¿Sí? Ese es a lo que voy. Entonces, tratando de seguir un principio genérico en el área tributaria, es decir, si yo me capacito, si yo me preparo, si yo voy a la escuela, si yo estoy bien alimentado, si voy a un gimnasio, si voy es decir, busco las formas de cómo ser un ciudadano cada día mejor, ¿sí? Entonces, siguiendo ese principio voy a ser más productivo, pero también a la vez tengo que tener gastos para poder lograrlo. Y el gobierno empieza a limitar. Déjeme decirle que la capacitación, si hablamos en un sentido estricto, está limitada para los ciudadanos como nosotros, que no estamos dentro de un congreso, que somos ciudadanos que vemos día con día los baches en la calle. Entonces, estamos limitados en el área de educación, ¿sí? Ahorita les voy a decir el por qué digo esto, ¿verdad? En el decreto que se estableció a través de Felipe Calderón. No sé si esto contesta a cuando yo digo que es deducible todo, Leti. Sí. Hay que buscar las formas, hay que buscar la cuestión tributaria que vaya acorde con el ingreso, ¿sí? No, sí, mire, hay algo, Leti, que quisiera hacer con un comentario y que deben de tener cuidado muchas personas. El fisco, y hoy por hoy, no se traga, y ni nadie, que nadie obtenga ingreso, ¿sí? Hoy por hoy de algo vives, ese es el principio fiscal también, de algo vives y por lo tanto tienes que declarar, ¿sí? Tienes que contribuir, pero en la medida justa, ¿sí? Entonces, si hablamos de que hay también principios de repartición del ingreso y de que sea el ingreso justo y el gasto justo, también es justo que las personas físicas que a veces declaran, no declaren más de lo que ganan, ¿sí? Es decir, si yo gané 400,000 pesos al año y estoy declarando 500,000 pesos, es decir, estoy perdiendo 100,000 pesos, ¿sí? Tengan mucho cuidado con esta figura, ¿sí? Porque sí se puede darle, en tratándose de a lo mejor de que obtuvo un préstamo, pudiera ser que llegara a gastar más de lo que gane, es razonable, ¿sí? Pero a veces los contribuyentes o la gente que a veces asesoramos tienen esas figuras. ¿De dónde sacaron el otro diferencial? Bueno, pues este ingreso no lo facturé. Tengo cuentas bancarias que no son fiscales. Eso ya no existe, ya murió desde el año, si no mal recuerdo, desde el año 2010 murieron las cuentas no fiscales. Aquellas personas que gastan más de lo que ingresan o de lo que obtienen de ingreso, tengan mucho cuidado porque se convierte en un delito fiscal sujeto a una penalidad, ¿sí? Entonces, es delito federal, entonces tengan mucho cuidado con estas declaraciones, no declaren más de lo que ingresaron, no declaren más gastos de lo que ustedes ganaron. Tengan mucho cuidado, salvo que sea un préstamo y que este préstamo esté sujeto a un contrato, si es creíble esta situación. ¿Vale, Leti? Ok, nada más para aclarar aquí en el chat, nos decían si pudiera aclararnos la cuestión de los alimentos. Cuando se refiere a la figura de alimentos no quiere decir exclusivamente comida. ¿Pudiera aclararnos el concepto de alimentos, por favor? Creo que les va a empezar a gustar esa, ¿verdad? Y va a ser algo así como que es algo muy bonito, Leti, que esas figuras la hemos practicado 2 veces y nuestro cliente hasta la fecha está contento, ¿verdad? Ya quiere volverse a divorciar, a volverse a casar. Miren, los alimentos en un término de conformidad no lo digo yo, lo dice el Código Civil Federal y los códigos civiles de cada estado también lo dicen. ¿Qué se entiende por alimentos? Ropa, comida, uniformes, vestuarios e incluso diversión, ¿sí? Entonces, al hablar de alimentos no es algo que se refiere a comida, porque así se puede interpretar. Tan es así que ya salieron la ley alimentaria, una ley que se promulgó, si no mal recuerdo, hace en el 2011, a finales del 2011, se promulgó esa ley, precisamente dado el abuso de esta figura que ya se venía dando,
Entonces salió por ahí una ley alimentaria, bueno, que tiene sus recovecos también y que, bueno, se puede, es en beneficio de las personas o de los contribuyentes, ¿no? Entonces esta no se limiten a pensar que el alimento solamente es la comida, ¿sí? No más es ese concepto, es comida, diversión, alimento, vestuario, y bueno, todo lo que se puedan imaginar, incluso por ahí, como a manera de chiste en este ambiente tributario, por ahí me preguntaban que si los gastos del table dance son deducibles. Pues claro, también, ¿verdad? Hay que pedirle ahí a la muchacha que nos facture como venta de alimento fresco o carne fresca, ¿eh? Ok. Pregunta por acá en el chat, si vendo a catálogo, ¿hay que declarar? Perdón, Leti, no la escuché. Si vendo por catálogo, ¿hay que declarar? ¿Hay que pagar impuestos? Si vende en catálogo, es decir, si usted por vende ejemplo, los que venden Andrea, pues todas estas marcas que venden por catálogo, que pues la empresa les da un catálogo, ellos sí, van, hacen pedidos y luego le piden a la empresa y bueno, ellos se quedan con una comisión. Es correcto. Mire, están hablando ahí de que es un negocio ahorita que se está dando mucho, porque ya no nomás es un catálogo, sino que la gente ya va por 20 catálogos, ¿sí? O 20 o 30, ya no nomás le venden el zapato, le venden varias cosas. Mi punto de vista es que si ya son ingresos muy significativos, aquí el SAT o la Secretaría de Hacienda no se ha dado cuenta de estas personas, ¿sí? Es decir, indudablemente son comisionistas. El problema es cuando ellos quieran comprar una casa o están metiendo dinero. Por ahí, acuérdese, Leti, por ahí salió la ley del IDE, del impuesto a los depósitos en efectivo, ¿sí? Y luego entonces, si yo deposito más de 15,000 pesos en efectivo, ¿sí? A mi cuenta bancaria, por ahí les va a llegar la carta de invitación de que no están contribuyendo, de que no hiciste tu declaración anual, les va a llegar la carta de invitación. Si por ahí todavía no le llegan al tope de los 15, entonces, pues no, siento que no va a haber problema. Sin embargo, es recomendable. Yo no dudo que por ahí este año que viene, no creo que se den cuenta. Déjeme decirle que quizás en unos 3 o 4 años, cuando se den cuenta de que realmente es un negocio de la comisión de venta por catálogos, va a pegar de brincos el gobierno y va a querer regularlos. ¿Cómo los va a regular? Sin duda es una actividad empresarial que se tiene que facturar a la tienda por la diferencia de la comisión. Pero pues bueno, hoy no es así, sino simple y sencillamente se paga se pagan los zapatos, la persona que vende se queda con su comisión y no hay ningún problema. El problema sería que si esos ingresos están arriba de 15,000 pesos y corre al banco y los deposita, aguas, porque se va a meter en un problema, eso no hay ni la menor duda. Uh-huh. Ok, perfecto. Comentaba por aquí una persona en el chat, dice, yo compro, ella se dedica a cuestión de alimentos, su negocio es independiente, dice, yo compro la verdura allá en la central de abastos y no le dan facturas, entonces, ¿cómo deducirlos? A ver, ella compra, sí, mire, si ella vende alimentos, seguramente es un restaurante, una fondita, algo así, ella debería de estar en el régimen de pequeño contribuyente, repeco, lo que le conocen, ¿sí? Y definitivamente, pues esto le facilita su ambiente tributario, no hay una obligación de presentar declaración anual, ¿sí? Ahora, se dé el caso de que no sé cómo sea su restaurante, su fonda o su área de su venta de alimentos, pero posiblemente si alguien le llega a pedir facturas, no sé cómo lo esté facturando ella. En la central de abastos, déjeme decirle también que en el DF es una zona muy, muy, muy fuerte de evasión fiscal, por más uno que todos tienen en la figura de repeco, ¿sí? Es un paraíso fiscal, digámoslo así. Aquí le puedo dar ejemplos de algunos restaurantes que están en la figura de repeco, ganando un dineral. La central de abastos, la mayoría de los vendedores, están en la figura de pequeño contribuyente. Entonces, cada que vaya a comprar pues, la verdura para los alimentos, definitivamente nunca le van a dar factura, ¿sí? Entonces, ella debe de estar forzosamente en un repeco, se lo recomiendo esta figura, para precisamente quitarse esta contingencia fiscal que ella pudiera tener. No hay necesidad de pedir factura, se paga sobre una tarifa, ¿sí? Si algún cliente le llega a pedir factura,
Entonces sí ahí habría a lo mejor un pequeño problema. Si le llega el SAT y no tiene facturas ni de Repeco ni de facturas de contribuyente de actividad empresarial, se va a meter en un problema la señora, ¿verdad? Entonces mi recomendación es métase en Repeco. Si no le quieren dar factura, pues se va a echar, y si quiere usted pedirla, se va a echar a medio mundo ahí en de la central de Abasto, la van a corretear seguramente, ¿verdad? Seguramente. Bueno, creo que preguntas están ahí haciendo algunos comentarios. Gusanito, ahorita te respondemos. Vamos a enfocarnos en la cuestión de los impuestos de las personas físicas. Bueno, entonces ya dijimos todo aquello que vaya a contribuir propiamente en la generación del recurso, vaya en mejorar, y que eso pues repercuta en mejorar los ingresos de las personas. De eso va a ser lo que podemos deducir. ¿Cómo está entonces la cuestión de los pagos? Ya habíamos dicho que el 30 es cuando se tiene que hacer la declaración anual, pero ¿cómo está? ¿Lo puede hacer uno, llegar y decir al SAT directamente? ¿Forzosamente hay que contratar un contador? ¿Cómo está la cuestión procedimental, vaya, del pago de los impuestos? Sí, es buena pregunta esa. Mire, el hablar de personas físicas, hace rato le comentaba yo, sueldos y salarios, ¿verdad? En tratándose de sueldos y salarios, si yo trabajo para una empresa y no excedí de los 400,000 pesos al año, ¿sí?, definitivamente la empresa va a cubrir mis impuestos. La empresa me retiene por ahí en su recibito, los que tengan una relación de trabajador-patrón, van a ver en su recibito que dice impuesto sobre la renta, ISR, o muchos como los que se quedaron en los 70 le llaman ICPT, que esta figura, este impuesto ya desapareció. Es ICR sobre salarios, van a ver ahí. No se preocupen, el contador de la empresa a la que prestan el servicio, o a la persona física que le prestan el servicio, va a pagar estos impuestos, va a contribuir por ustedes. No hay ningún problema, no hay una obligación de hacer esa declaración anual, pero aquellas personas físicas que tienen sueldos y salarios y que excedieron de los 400,000 pesos al año, tienen la obligación de hacer su declaración anual. Definitivamente, al hacer el cálculo, Leti, o la parte del procedimiento, es muy técnico, es una tabla que definitivamente no tiene nada de sencillo, ¿sí? Déjenme decirle que si no me recuerdo, debe de ser la tabla es del artículo 175 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde viene cómo se debe de hacer. Pero mire, es tan gracioso el gobierno que a la fecha, déjeme decirle que desde que estudié en aquella generación del 92-96, el procedimiento lo hacíamos de forma automática, es decir, el maestro nos decía cómo, ¿sí? Hasta hoy los alumnos reciben esa misma mecánica de impuesto y hasta hoy contribuimos de esa forma. Hoy, en la parte de ese cálculo del impuesto, ¿sí?, todavía no está regulada o no es muy claro ese artículo de cómo pagar el impuesto, ¿sí? No lo podría hacer, una persona, un ciudadano, ¿sí?, como lo marcan los cánones constitucionales de nuestra Carta Magna, que cualquier ciudadano puede contribuir. No es verdad. Esta parte la tendría que hacer definitivamente un contador, porque ya hablamos de bases gravables, hablamos de ingresos acumulables, de ingresos no acumulables, de ingresos que no se acumulan. Entonces, a veces nosotros mismos como contadores no sabemos ni lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, esta parte sí se la debemos de dejar a un contador. Hoy por hoy, ahorita los contadores pues están cargados de esta parte de declaraciones anuales. No lo podría hacer definitivamente un ciudadano común que vea el artículo 174 por ahí, que vea la tablita, y la verdad es una amenaza para el ciudadano tratar de interpretarla, ¿verdad? Le podría decir que, Leti, en aquellas épocas cuando usted y yo estábamos en la UNIVA, hubiera sido un tema incluso de diplomado, este cálculo de impuesto para personas físicas. Con eso, pues creo que le digo todo, ¿verdad? Sí, creo que aclara
la complejidad vaya suficiente de este asunto. Le comentaba por aquí la persona Alejandra, que es quien nos comentó del caso de que no le dan las facturas allá en la central de abastos. Pues bueno, le decía, bueno, pues entonces cámbiate de régimen, porque ella dice que está en el ahorita intermedio empresarial. Híjole. Entonces, le decía, bueno, entonces cámbiate de régimen. Vámonos primero por ahí, antes de continuar con lo que ella nos responde. ¿Qué tan difícil es cambiarse de régimen? Leti, y creo que esta señora se metió en un problema. Mire, desafortunadamente, Leti, cuando el gobierno, volvemos a lo mismo, ¿verdad? El estar en el área fiscal se vuelve a veces uno crítico del gobierno. Desafortunadamente, cuando uno es pequeño o empieza uno a darlo de alta, el primer régimen que debemos de pisar es el régimen de pequeño contribuyente, ¿sí? Es el primer régimen que debemos de pisar. Después subimos de ingreso, vamos a brincar a un régimen intermedio, ¿sí? Pero ¿qué cree, Leti? Ya no puede uno regresarse al régimen de pequeño contribuyente. El gobierno no cree que nosotros, así como tenemos buenos momentos, no cree que vayamos a tener malos momentos, ¿sí? Y digo, el hablar de un régimen intermedio y después me regreso un repeco, no es hablar de que fracasé, sino simple y sencillamente nos limita a regresarnos a un pequeño contribuyente. No lo podría hacer, ¿sí? Hay que irse ante los tribunales para hacer valer esta situación, y que forzosa, en los tribunales sí, en el tribunal fiscal sí la pudiéramos regresar a un repeco, ¿sí? Argumentando cuáles son las causas, argumentando cuáles son los motivos, sí la pudiéramos regresar al repeco. El problema, le digo, es que el SAT, si yo voy y digo, ahora quiero ser ya me cansé de ser régimen intermedio y ahora quiero ser repeco, o porque así me conviene mi situación fiscal, el SAT le dice, no, ya no puedes ser un repeco, tú ya te fuiste para allá. Hoy, ¿qué están haciendo? Bueno, pues ni modo, conseguir a la hija, ¿sí? La mayor de 18 años, pues la meten ahí al repeco, ¿verdad? O se consiguen a la cocinera, pues la dan de alta, ni modo, ¿verdad? Es triste esta situación, pero precisamente derivado a una negligencia por parte de las autoridades hacendarias y bueno, el origen pues en los legisladores, ¿verdad? No pudiera regresar ella al régimen de pequeño contribuyente, salvo que viera la parte con un abogado para poderla regresar a ese pequeño contribuyente, ¿eh? Y habría que medir el costo-beneficio, es decir, si le conviene a ella contratar al abogado, si no, pues mejor, si tiene hijos, pues bueno, que se hagan responsables de la parte fiscal, no del negocio, sino de la parte fiscal, ¿verdad? Decía ella que a ella le convenía quedarse en ese régimen porque ella creo que da la cuestión de banquetes, entonces podría vender a empresas que le piden facturas. Entonces, bueno, pues ya estaría ahí en el análisis costo-beneficio, supóngome, ¿no? Sí, no, lo que me acaba de decir es que, bueno, si hay banquetes, seguramente le piden factura, entonces está en el régimen adecuado ahorita, por cuestiones de negocio, vaya. Aquí el problema que ella tiene latente es la no deducción, que no hay factura, no hay un comprobante fiscal, ¿sí? Yo ahí sugiero algún contratito que se haga por ahí, que designe un proveedor en específico, ¿sí? Para este tipo de contingencia que tiene. Seguramente, si no mal recuerdo, en aquellas épocas del costo de alimentos, ha de tener, sobre la base del ingreso, ha de tener un 19% de costo en fruta y verdura. Entonces ese 19% que ella maneja, echándole un cálculo, contratar un proveedor en específico que le surte este tipo de fruta y verdura, y bueno, pues hacerle como un contratito ahí de prestación de servicio, para que pudiéramos hacer deducible, elevarlo a escritura pública. Todo el documento, contrato que se eleve a escritura pública tiene el carácter de deducible, y esto va para también aquellos que lo están escuchando, Leti. Ahí se van a llevar varios tips que cuestan mucho, Leti, Entonces, valórenlo, muchachos, valórenlo. El tener un contrato, ¿sí? Elaborado por un buen abogado en ese sentido, y llevarlo a un notario, que le va a costar como 2,000 pesos, ¿sí?
o 2.500 o no sé, si hay amistad con el notario está gratis. Es un gasto deducible. No le gusta al SAT todas estas cosas, déjeme decirle que para nada es de su agrado, ¿verdad? Pero bueno, tienen que buscar la forma de cómo hacer, por eso yo les decía, de cómo hacer deducible un no deducible, ¿sí? Entonces, aquí la señora pudiera hacer el contrato con el proveedor, comprometerse a que le va a estar comprando la fruta y la verdura, y elevarlo a la escritura pública ese contrato. Digo, si hablamos de un ingreso significativo que pudiera ser el no deducible de un 19%, entonces valdría la pena hacer este gastito de 2,000 pesos ante notario, y bueno, se convierte en una partida no deducible. El contador no va a querer, el abogado quizás se lo aviente, pero es algo de cómo cubrir esa contingencia y de alguna forma poder ayudar a esta persona para que cubra sus impuestos de forma justa, ¿verdad? Perdón, tenía el mute, tenía el silencio y no me escuchaba, perdón. Nos comentaban por aquí si alguien de los que están en la sala de chat o quienes no han escrito todavía, pero quieren hacer alguna pregunta en específico, invitadazos a que hagan sus preguntas. Aquí arriba en la página hay un icono, hay una imagen que dice micrófono abierto. Denle clic y entran y les hacemos, ustedes hacen directamente su pregunta para que la planteen en todo el sentido. Bueno, Lick, estábamos en la cuestión, entonces, regresándonos, ya por ahí se le aclararon algunas dudas a Alex. Este procedimiento del pago de impuestos, bueno, sobre todo de la declaración anual, se debe de hacer con un especialista porque no es sencillo, y además, pues bueno, sí hay algunos conceptos que no siempre pueden quedar claros para el ciudadano común. ¿Qué tan común en su experiencia es de este ciudadano que se lanza a hacer sus declaraciones y que el fisco lo atora? Es muy recurrente, Leti, es muy clásico que sucedan estas cosas donde van a la asesoría del SAT. El SAT, déjeme decirle que es algo que se debe de aplaudir. Uno va al SAT y como persona física y nos ayudan a hacer la declaración, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿cuánto obtuviste? ¿Cuánto te ingresó al banco? Me ingresaron 1,000,000 de pesos. ¿Cuánto traes de gastos? No, solamente este gasto es deducible. Vienen pagando, me ha tocado ver gente que sale espantada del SAT, donde tienen que pagar impuestos arriba de los 200, 300 mil pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué tan recomendable es estas cuestiones donde no reciben la asesoría adecuada? Es realmente preocupante porque a veces pues uno entiende a la gente que está dentro del SAT, se tiene uno que apegar a los cánones hacendarios, ¿verdad? Y uno que está de este lado, pues bueno, tiene que buscarse apegarse a los cánones de gasto público, ¿verdad? Es decir, a lo real, a lo que estamos viviendo, a lo que estamos viendo, yo recomiendo que busquen la asesoría de un contador en el área fiscal, que los pueda asesorar en ese sentido, que los pueda apoyar. Pero bueno, ahí cada quien, ¿verdad, Leti? No, pues sí. Una preguntota. Creo que ya se me iba el tape. En el sentido, sí, se suele suceder también, se me desconecta la ardilla. En el sentido de esta cuestión de los impuestos justos y el pago. ¿Qué pasa? Yo llega el 30 de abril, ya hice mi declaración y cumplo. Pero ¿qué pasa con quienes se declaran en ceros, se declaran con más gastos que ingresos o no declaran impuestos? ¿Cómo los detecta bueno, a los que se declaran en ceros y se también declaran más gastos de los ingresos, pues bueno, solitos ahí están poniéndose, pero a quienes no pagan impuestos, ¿cómo los detecta el fisco? Y y qué podríamos esperar con estas personas. Mira, es muy fácil, hoy por hoy todo ya está en una base de datos, todas las declaraciones, tratando de profundizar un poquito y sin que se me vaya la pregunta. Hay las personas físicas que van a presentar su declaración anual,
lo pueden hacer en línea o fuera de línea. ¿Qué quiero decir? Bueno, en línea, cuando uno se mete al Declarasat, es un programita que tiene el SAT, uno lo baja, se llama Declarasat 2013, es un programita donde dice, lo quieres hacer en línea, y en el momento en que yo le doy mis datos, ¿qué cree, Leti? Que ya aparece en automático las retenciones que me pudieron haber hecho un tercero. ¿Qué quiero decir? Que ya están ahí. Es muy fácil hoy por hoy detectar, el SAT tiene ya esa facilidad de poder detectar a aquellos contribuyentes que declaran en cero y que obtuvieron ingresos, ¿sí? Y que incluso no han declarado. La reforma fiscal que hubo hace un año, 2011, 2011, ya precisamente habla de que si se deja de pagar o informar más de una declaración, hablo en concreto de la ley del impuesto al valor agregado, de una declaración del IVA, que sean definitivas, esto ya es una causa penal, es un delito federal. Entonces, ¿qué tan grave es que pudiera ser aquí, sin dar nombres, sino en un aspecto genérico, le pudiera decir que aquí llega gente y bueno, declárame en cero, contador, bueno, pero es que tus estados de cuenta sí, pero es que hay ingresos y no los quiero declarar porque según yo es mi cuenta no fiscal. Ya les dije hace rato, no existen las cuentas no fiscales, ya todo es fiscal, ya todo lo tiene capturado el SAT, el secreto bancario no existe para el SAT. Entonces, es muy fácil caer en un delito penal, y que hoy está configurado el no manifestar una declaración anual, como por ejemplo una declaración mensual, que estamos obligados también, caen en un delito penal que puede ser tratado a niveles de un delito contra la salud o delito de lavado de dinero. Tiene la misma similitud, imagínense. Me ha tocado ver gente que pues desafortunadamente utilizan el nombre. Tuvimos una experiencia donde había una gente que lo utilizaron nada más como puente, es decir, le depositaban el dinero, ¿sí? Y nada más a través de un ejecutivo de cuenta, se dio aquí en Vallarta, no voy a dar nombres, pero le llegó el SAT, le dijo, oye, pues tú tuviste ingreso y no me declaraste, ¿qué pasó contigo, verdad? Entonces, estaba en un delito penal, y es un delito penal que se equipara al lavado de dinero, ¿sí? Es decir, nos convertimos en narcotraficantes, por decirle algo, y son penalidades que no son conmutativas, es decir, no las puedo negociar, son penalidades que las pagas con cárcel, ¿sí? Son penalidades que no hay vuelta de hoja. Los que estamos aquí en Vallarta nos vamos directito a Puente Grande a convivir con el mocha orejas, con otro tipo de delincuentes, cuando a veces, derivado de a lo mejor de una mala asesoría o de un mal contador o por querer facilitar las cosas, nos vemos hasta allá directitos y gratis. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas que, si viene un contribuyente, una persona y nos dice, ahora me vuelvo en contador, ahora me voy a volver contador, ¿verdad? Si nos dice, oye, contador, declárame en cero, que nos firme una carta responsiva donde diga qué responsabilidad de él manifestarse tal cual en cero, ¿sí? Aquí ha pasado circunstancias así, entonces lo que les decimos es tu responsabilidad, firma la cartita y tan amigos como siempre, ¿verdad? Entonces, contadores, hagan su cartita donde es voluntad del contribuyente manifestarse en cero. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, no incurrimos en una asociación delictiva, sino el contribuyente o la persona que declara, lo primero que nos señala es a nosotros, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hay que protegernos en ese sentido. Hay contribuyentes que definitivamente son muchos que quieren declarar en cero con tal de cumplir con la obligación, ¿sí? Pero este es un arma de dos filos, ¿sí? Ya todo Leti está en una base de datos, y que es muy fácil para el SAT poder detectar cuántas cuentas bancarias tienes, dónde las tienes, etcétera, etcétera. Digo, por no ir muy lejos, ¿verdad? El Bester Gordillo, pues así la agarraron, ¿sí? Entonces, imagínense qué tanto pudiera ir más allá el SAT de que quieramos ocultar nosotros las cosas, ¿verdad? Sí, que finalmente el caso del Bester Gordillo ya lo conocían desde hace muchísimo tiempo, nada más políticamente se esperó el tiempo oportuno, pero no quiero desviarnos por ahí.
Preguntaban por aquí, ¿es forzoso tener una cuenta bancaria aunque nos paguen en efectivo? Mire, está bonita esa porque hay obligación, ¿sí? Hay una obligación de tener una cuenta bancaria, definitivamente. Si nosotros hacemos pagos, tienen que ser en cheque, nos limitan mucho el SAT. Tienes la obligación de tener ¿tienes factura? Sí. Tiene que ser un cheque para abono a tu cuenta, ¿sí? Entonces tienes que expedir un cheque. Esta persona dice, bueno, hay necesidad de tener una cuenta. Si no factura, si no tiene necesidad de expedir una factura, de reunir comprobantes, pues no sé qué actividad sea, pero pues ni te metas en broncas, guárdala en el colchón. Es un mal consejo, pero es lo más recomendable. Si no te piden factura y no ocupas tenerlo, si no ocupas gastos o hacer las deducciones, pues mejor guárdalos en el colchón con la previa seguridad pues ya vivimos en un sistema muy inseguro. Entonces pues no sé cuánto dinero sea que no se declare, ¿verdad? Habría que medir el costo-beneficio para darle este mal consejo de alguna forma, ¿verdad? Okay. Regresando a la parte de, ya es muy fácil que el sistema de administración tributaria detecte a quienes deben de contribuir, de quienes deben de entrarle con su lana con el gobierno. Últimamente, dadas las circunstancias sociopolíticas de nuestro país, desde el año pasado, que ha habido movimiento. Estos movimientos de la resistencia o movimientos de oposición presidencial han manejado mucho el concepto de resistencia civil pacífica, y dentro de ese concepto se maneja el no pagar impuestos. ¿Qué tan recomendable sería? ¿Qué tan no? En el entendido de que no serían 3 personas, de que si se llegara a dar el caso, pues serían miles de mexicanos que no pagarían impuestos. ¿Usted cómo lo ve como especialista de esta área? Es una pregunta. Sí han surgido grupos, los he visto, de no pagar impuestos. Yo también a veces he caído en esta cuestión. Desafortunadamente, como le decía, hay una carta magna que regula que todo ciudadano debe de contribuir para el gasto público, ¿sí? Así como la Federación del Estado y del Municipio, así dice ese artículo de nuestra Constitución. Luego, entonces, desafortunadamente vivimos en vamos a llamarlo así, somos esclavos de un poder, somos esclavos de un partido. Entonces, por eso se llama tributo, contribución, tributo, impuesto, porque precisamente nos imponen algo. Nosotros tenemos que rendir un tributo a los que nos gobiernan. Entonces, el no pagar impuesto va en detrimento de una sociedad que tiene ganas de seguir desarrollándose, pero regresamos a tantos proyectos de gobierno que han existido, donde nos prometen que va a mejorar las calles, va a haber mayor seguridad, va a haber más alumbrado público, va a haber más asistencia médica. Entonces es lo mismo, todos los trienios y los sexenios a nivel federal son lo mismo, Leti. Si se llegara a desarrollar una ola de no pago de impuestos, sería triste para el país, porque definitivamente pudiéramos poner en riesgo muchas áreas que son primordiales: la recolección de basura, el alumbrado público, la seguridad. Pudiéramos poner en riesgo nuestra nación, ¿va? Entonces, no estoy muy de acuerdo en no contribuir. Yo estoy de acuerdo en pagar lo justo. Si es un peso que hay que darle al fisco, si son 20 centavos que hay que darle al fisco, hay que pagárselos, ¿verdad? Pero no estoy muy apegado a esa ideología, porque sería en contra de nosotros mismos, en contra de nuestra propia seguridad, en contra de nuestro propio bienestar social, en contra de nuestra propia salud. Es pelearnos contra nosotros mismos, ¿va? Lo que sí no debemos de permitir es que sigan incrementando las bases de impuestos, que sigan generándose nuevos impuestos, ¿va? ¿De dónde surge? ¿De dónde se les ocurre? Pues solamente ellos saben, Leti, que la verdad, de dónde se les ocurre tantas ideas, que hoy por eso, si analizamos un peso fiscal, el 70%, le puedo decir con plena seguridad, 70-80% es impuesto, ¿verdad? Entonces, no estoy muy de acuerdo en esa forma en esa ideología de no pagar impuesto,
porque no es en detrimento de la clase burocrática, sino es en detrimento de nuestra propia sociedad, ¿no? Ok, vaya, ese es el punto de vista de usted como especialista. Jurídicamente, ¿le alcanzaría al sistema para reprender, castigar, sancionar a quienes no paguen impuestos? Vaya, ¿existiría la infraestructura para perseguir a miles de deudores? No, Leti, no, definitivamente no tiene la capacidad del SAT para poder perseguir a tanto, llamámosle así ellos, no pagadores o evasores fiscales. Se les llama ya evasores fiscales. Entonces, no habría la capacidad del SAT para poder detectar en primera, ¿sí? Y en segunda poderlos supervisar o poderlos detener y fincarles una deuda. Una cosa es que uno se manifieste y diga tal cual que no pague impuestos, pero otra cosa es que se lo comprueben, ¿verdad? Yo no pago impuestos, por así decirlo, pero bueno, por eso hay las revisiones del SAT, por eso tiene facultades del SAT de las visitas domiciliarias, tiene de comprobar esa facultad de que estamos contribuyendo para el gasto público. Es una facultad del SAT regulada también por nuestra propia Constitución, ¿verdad? Entonces, definitivamente la infraestructura no la tiene ni la tendrá, ¿eh? Entonces, pudiéramos vivir en un ambiente tan tranquilo, ¿sí? Si nos dejáramos de pagar impuestos, ¿verdad? Pero, como le decía hace rato, es en perjuicio de nuestra propia sociedad. Por aquí andan dando algunos comentarios. Noticoahuila nos dice: yo creo que no hay que reportarles ni un quinto, punto. Y con todo respeto, no les voy a reportar ni un quinto. Dice: ellos se roban nuestro dinero, no es cierto que nos estemos peleando, no hay que pagarles, dice, no a pagarles, igual a votarles. Vaya, ese es el punto de vista. Ahora, también aclarar, como medio nosotros no podemos incitar al no pago de impuestos, por la simple y sencilla razón que se llama eso apología al delito, y pues no podemos caer en esa cuestión. Entonces, por eso no podemos decirles aquí, no lo hagan. Sí, ustedes deben de cumplir porque la ley lo estipula y porque nosotros no vamos a caer en apología al delito. Al contrario, queremos exponer las aristas que hay en esa situación, y bueno, es decisión de las personas. ¿Verdad, Rick? Sí, es triste. Digo, usted también es licenciada y hablar de apología del delito es totalmente de acuerdo con usted. No se puede incitar a esta cuestión, ¿verdad? A motivarla, pero sí, ya hay corrientes muy fuertes, porque lo que decía la persona, que se roban los impuestos, no le pudiéramos llamar de otra forma, ¿verdad? Entonces, es triste, Leti, que estemos viviendo así, pero yo hoy le puedo decir que a nivel municipio, Puerto Vallarta, la mayoría de los que estamos fuera manteniendo a la clase burocrática, ya se quieren ir al gobierno. Yo ya los veo haciendo campañas, cuando acá está la parte más bonita, porque somos los que alimentamos a esa grasa burocrática, llamámosle así. Somos los que día con día salimos a buscar el pan y estamos manteniendo a esa clase, ¿verdad? Pero hoy veo tristemente que esos empresarios se están yendo para el otro lado. Es triste ver esta situación, sean priistas, panistas, perredistas, que ya dejan el negocio abandonado, lo están dejando y se están yendo para allá. ¿Por qué? Que están cansados ya, Leti, de juicios, de demandas laborales, de cuestiones fiscales, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues mejor ya la mayoría se está jalando para el gobierno. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar el día de que dejen de existir empresarios, pequeños, grandes, medianos? ¿Qué va a pasar ese día? ¿Sí? En lugar de pensar que vamos a dejar de pagar impuestos, pero ¿qué va a pasar el día de mañana que tantas empresas de cualquier tamaño dejen de contribuir? ¿Por qué? Porque están en quiebra, porque buscan las mejores alternativas para evadir impuestos. Entonces, ¿qué va a pasar ese día de que esos empresarios se vayan para la clase de gobierno? Ahí sí está realmente preocupante, porque bueno, se estaría cayendo en que están matando el mismo gobierno a la gallina de los huevos de oro, que es la clase empresarial, ¿va? Bueno, pues mire, todavía hay algunas preguntitas por aquí, pero ya
ya nos estamos pasando de tiempito porque por ahí quedé con otro compromiso de tener a un invitado más. Quisiera comprometerlo, Lick, si nos puede acompañar la próxima semana, otro día, y ir resolviendo estas dudas. ¿Qué le parece? Claro que sí, y ya la próxima semana todavía estaríamos más apegados falta mucho, Leti, hay que hablar mucho de las declaraciones anuales, nos falta hablar de las deducciones de los gastos escolares. Se acuerda que por ahí don Felipe nos regaló ese decreto, que fue una vacilada. Entonces hay que hablar de estas cosas, hay que hablar de en qué momento nos pueden regresar impuestos. Ahí se los dejo en la mesa, yo con gusto, usted, Leti, usted lo que pida, yo le debo mucho y aquí estábamos presentes. No diga eso porque entonces me compromete a mí. Muchísimas gracias, Lick. Yo le agradezco enormemente su tiempo. Como dice, el tiempo es, sobre todo cuando hablamos de materia contable fiscal, el tiempo es dinero. Entonces le agradezco enormemente su disponibilidad, su tiempo para contribuirnos. A quienes nos están escuchando, la próxima semana ya les confirmaré qué día podemos volver a tener aquí al maestro en Derecho Fiscal, bueno, en Fiscal, la maestría es en Fiscal nada más. Soy postulante todavía de la maestría en ¿Todavía Fiscal. maestrante? Maestrante. Todavía hay que sacar el título. Bueno, lo podemos tener, lo podemos tener aquí nuevamente. Le agradezco enormemente, Lick. Nos vemos la próxima semana. A la gente que está ahí en la sala del chat, muchísimas gracias por acompañarnos. Terminando, vamos a tener a Alejandro Esparza del Movimiento Ciudadanos por Coahuila, hablando del asunto del Saltibús. Esto es El Quinto Poder. Yo soy Led. Nos vemos en unos minutitos. Bye, gracias. Bye. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar.